Buzón de Voz Radio, el espacio de frecuencias libres para debatir cualquier tema a cualquier hora. ¿Qué tal a todos, amigos? Les damos la bienvenida. Este es su programa Buzón de Voz y como siempre también le doy la bienvenida a Mario, Sara. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, aquí andamos. Pues muy bien, Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien, semana tranquila, pero bueno, aquí tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo ves? Sí, la semana pues estuvo también bastante interesante. Se ha generado información para el análisis y para platicar muchas información que ya iremos comentando poco a poco ahí al detalle. Así es. Pues si quieres comenzamos con, no sé si te acuerdas que estábamos platicando acerca de este tratado o este convenio que se hizo entre México y Argentina para crear esta que era pues una agencia espacial. Y pues bueno, tenemos noticias precisamente relacionadas con el espacio, con nuestro satélite, la Luna. Fíjate que ahí yo la verdad me sorprendí muchísimo cuando oí la noticia, cuando me di cuenta. ¿Tú sabes que Veolia va a poner una sucursal en la Luna? No, por favor. Pues mira, yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata? Bueno, pues de lo que se trata la nota es que al parecer encontraron agua en la Luna, ¿no? Sí, bueno, habría que especificar que ya se habían encontrado partículas de hielo en el lado oscuro de la Luna, porque como sabemos, pues hay un lado que está iluminado, otro que es un poco más, que está más oscuro, y en el lado oscuro es donde ya se había encontrado agua desde hace bastantes años, bueno, partículas de hielo, ¿no? Pero en esta ocasión lo que se encontró fue justamente partículas de agua en la parte iluminada. Entonces esto resulta sumamente interesante porque puede haber más agua de la que se suponía que había en la Luna, ¿no? Entonces, esto fue descubierto gracias al Observatorio Sofía, que es un telescopio infrarrojo aerotransportado, el cual es el más grande de su tipo en el mundo. Entonces, gracias a este telescopio se pudo recabar esta información y pues ahora hay más planes respecto a próximos proyectos, considerando ya este detalle en la Luna, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, la Luna, nuestro satélite, es de los satélites más grandes con relación al planeta en el que orbitan. Entonces, mucho se ha como especulado, se ha dicho o criticado que cómo es posible que no lo supiéramos antes, este rollo. Bueno, recordemos que es un territorio muy grande, no hay una atmósfera, no hay oxígeno, la gravedad es un tercio de la Tierra, entonces cualquier misión, tripulada es primero un gasto innecesario y segundo se necesitan instrumentos de muy alta capacidad para poder percibir estas partículas, como bien lo dice Sara, que se encuentran de agua. Lo interesante de esto es que existe agua líquida en un medio como tan hostil y esto supone que si existe agua líquida ahí, que recordemos que muchas teorías apoyan que es un fundamento para la vida basada en carbono como la conocemos, pues quiere decir que en algunos otros lugares, planetas o exoplanetas, con una atmósfera débil o con aparentes condiciones donde no debería haber, pues podría haber agua y esto conlleva un posible desarrollo de vida. Sí, y también las implicaciones que tiene desde el punto de vista logístico el hecho de establecer colonias, digamos, en la Luna, lo que implicaría contar con el recurso del agua, que habría que ver en qué condiciones, pero lo que sí se habla también es de que el hecho de que haya agua es que existe la posibilidad de hidrógeno, que eso finalmente se convierte también en combustible, ¿no? Y entonces son muchas las posibilidades y las aristas que trae consigo y pues nuestra imaginación empieza a volar inmediatamente y nos acordamos de 2001, Odisea del Espacio, y nos acordamos de todas estas posibilidades que ya no son tan lejanas, ¿no? Sino que son ya cosas que podemos ir pensando en el establecimiento de una colonia permanente en Marte, que de hecho pues hay los proyectos multinacionales
que se están llevando a cabo. De hecho, hay experimentos en el Polo Sur, donde están, bueno, y en varias regiones del planeta, pero sobresale en el Polo Sur porque ahí están recreando condiciones para generar, por ejemplo, plantas con muy poca agua, en condiciones extremas, y poder sobrevivir bajo este tipo de situaciones, con miras para lograr eventualmente una colonización. Entonces yo por lo pronto pues ya voy a apartar mi terrenito ahí en la luna, pues a lo mejor están baratos, ¿no? Pues lamento decirte que ya está seccionado y mucho de eso, no es que esté vendido, pero sí hay una propiedad privada. Creo que nos tardamos como 40 o 50 años, pero bueno, vamos para pues allá. ahí ya lo veremos. Sí, es interesante porque también ya se habían hecho como algunos estudios sobre la luna y, por ejemplo, se había recogido material lunar y se habían estado haciendo como cierto tipo de ladrillos para también usarlo como para construcción, ¿no? Y estar estudiando qué tan fuerte era como este material. Entonces ha habido ya como varias vertientes, pero sí el descubrimiento de que hay agua es algo sumamente importante. Ya se había también hecho como un estudio de que probablemente algunos cactus pueden sobrevivir en esta superficie también. Entonces creo que sí son poco a poco avances. Quiero pensarlo como algo positivo, a pesar de que, bueno, los seres humanos luego, así como tenemos esos extremos tan positivos y avances tecnológicos importantes y para el bien social, también sucede que hay algunas cosas que destruimos, ¿no? Entonces, bueno, se critica mucho también que se exploren otros planetas, la Luna, etcétera, porque evidentemente si no podemos cuidar nuestro planeta y lo tenemos pues bastante descuidado, nuestros lagos están sucios, hemos ya provocado la extinción de bastantes especies, pues también se comenta que como para qué queremos explorar otros lugares del espacio si también vamos a terminar por dañarlos o por destruirlos, ¿no? Entonces sí es como para reflexionar también esto. Bueno, pues nuestra inquietud, lo que como especie nos ha llevado a sobrevivir y hasta cierto punto dominar el planeta, pues esa condición de la exploración, de la búsqueda, del querer saber qué hay más allá. Y el espacio siempre ha sido poéticamente lo que decía Carl Sagan, ¿no? La última frontera claro, que queremos alcanzar, y bueno, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Y generalmente luego los grandes avances y los grandes descubrimientos se dan por cuestiones no tan poéticas, sino por cuestiones prácticas. Si hay alguien que vea la posibilidad de obtener negocio, recurso, colonizando la Luna, seguramente se va a hacer. Sí, pues de hecho ya también se había hablado de viajes turísticos espaciales que pues obviamente iban a costar bastante dinero, y según esto ya tenían como agendadas ciertas visitas que iba a ser gente bastante rica. Pero el COVID las canceló. Sí, creo que por el COVID se cancelaron también. Sí, bueno, pues, y efectivamente estas cuestiones de los avances que decíamos de la ciencia, del conocimiento, del saber humano, a veces los poetizamos, a lo mejor luego nos gustaría que hubieran sido por razones muy románticas, si se quiere, pero por ejemplo piensa en la historia de la escritura, ¿no? La historia de la escritura, los primeros textos que tenemos de registros, uno hubiera querido que fuera la epopeya de Gilgamesh o Mahabharata o las grandes epopeyas, y no, realmente la escritura se inventó por una cuestión bastante práctica, que comercial, ¿no? Llevar registros contables y ayudar a cuestiones de transacciones, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues dio origen ya posteriormente a la escritura, y yo creo que pasaría algo más o menos parecido con la Luna, ¿no? Sí, efectivamente es la última frontera del espacio, pero creo que en cuanto alguien vea por ahí, que seguramente alguien ya lo vio, el hecho de
que se pueden obtener ganancias colonizando, repito, yo creo que ese va a ser el motor que va a ir moviendo, como fue finalmente el encuentro de América, ¿no? Bueno, digamos, el encuentro de las dos civilizaciones, ¿no? Que fueron, no porque Cristóbal Colón tuviera un espíritu aventurero a adentrarse a lo desconocido, no, era porque quería encontrar rutas comerciales para llegar a las Indias, ¿no? Sí, claro, digo, no es negativo, obviamente, hacerlo por cuestiones comerciales, pero pues siempre y cuando la ética siempre esté como presente, ¿no? Como en cualquier asunto humano, creo que la ética no debe perderse y pues ver por los intereses sí está bien, pero no perder de vista el cuidar los recursos y no afectar otras cuestiones, justamente poner por encima del bienestar cualquier asunto que vaya a retribuir económicamente más que cualquier otra cosa. Creo que ahí sí eso no debería perderse. Pues así es, de hecho estamos ahorita en un punto, yo creo que de quiebre en este sentido de la ética, y lo comentábamos hace una semana con, por ejemplo, la destrucción de estos monumentos históricos, de este patrimonio histórico en Chile, que por cierto ahorita vamos a abordar porque se acaba de dar una gran noticia, creo yo, es una de las noticias más impactantes que a mi parecer se ha gestado en esta década en Latinoamérica, que es la reescritura o la reestructuración de la Constitución chilena. Sí, mira, Gerardo, Sara, yo creo que esa noticia es una noticia bastante, pues como para pensarla, ¿no? Por un lado, habrá quienes la veamos, lo personal, como algo para celebrar. La semana pasada estuvimos hablando de que hubo por ahí actos vandálicos que terminaron con la quema de unas iglesias, sobre todo en Santiago. Pero pues esto obviamente pues eran grupos radicales que se señaló, pero por el otro lado tenemos que el domingo se celebró el referendo y los chilenos, la sociedad chilena decidió con un 78% a favor de crear una nueva constitución, y eso es algo verdaderamente interesante porque pues pensemos que al presidente Salvador Piñera no le quedó más que apechugar ante la movilización, ahí sí, de millones de chilenos que salieron a las calles, que tomaron pues las grandes avenidas, como decía Salvador Allende, y todo lo que inició en 2019, pues el presidente, decíamos, Salvador Piñera, no le queda más que apechugar, más que aceptar y salir a dar un mensaje de júbilo de que, bueno, que la constitución que existía era una constitución que separaba más a los chilenos que unirlos, y que, bueno, se va a armar una nueva constitución. Y el principal argumento, yo creo que habría que dejar ahí las cosas muy, muy claramente establecidas. Las movilizaciones chilenas que empezaron hace un año, en el 2019, fueron propiciadas en un primer momento por un aumento en la tarifa del metro. Ese aumento de la tarifa del metro llevó a los estudiantes, sobre todo, a protestar, y poco a poco, como un efecto de bola de nieve, las protestas fueron creciendo, y luego ya no fue el transporte público, luego se habló de salarios, luego se habló de seguridad social, se fue uniendo la sociedad, y finalmente terminó con tener al presidente al borde de la renuncia. Si no renunció, pues la verdad es que aguantó mucho, y esto finalmente concluye en un reconocimiento de que estaban gobernándose, estaban llevando su vida pública con una constitución que era, ya no digamos anacrónica, sino ilegítima, porque provenía de un
gobierno. La Constitución chilena data de 1980, cuando todavía estaba la dictadura militar de infame Augusto Pinochet, y pues eso, al ser producto de un golpe militar que tomó violentamente el poder, que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende, convertía a ese gobierno en un gobierno ilegítimo y por lo tanto a su constitución como una constitución ilegítima. Finalmente sale a votar este referendo y pues decíamos el 78% de los chilenos votó a favor de una nueva constitución, y con esto pues se cierra un capítulo en la historia de Chile, de Latinoamérica, porque se entierra el legado de Augusto Pinochet. Y lo que sigue, bueno, pues ahora se tendrá que conformar una asamblea, que eso también es muy interesante. Se conformará una asamblea constituyente, pero no será el Congreso que existe actualmente en Chile el que se encargará de la redacción de esta constitución, sino que se votará entre diferentes ciudadanos, se conformará un Congreso exclusivamente para este fin, y tendrá que estar lista para el 2022. Se tiene programado que esté lista esta nueva constitución, y que, bueno, pues de alguna manera es la refundación de un país prácticamente. O sea, crear una carta magna nueva es reconocer que se tiene que refundar el país, que se tienen que ajustar muchos pues así que a la maquinaria del Estado hay que apretarle muchas tuercas, y pues ahí tenemos un ejemplo de que las consultas populares, la movilización finalmente tiene resultados. Y finalmente, rápidamente, lo interesante también es que no está detrás ningún partido, no está detrás ningún sindicato, no hay ningún líder visible así mediáticamente que digamos es el que está encabezando este movimiento. Es la sociedad chilena finalmente la que se manifestó, y eso es de celebrarse. Claro, me parece que es muy importante exaltar que es un hecho sin precedentes, porque obviamente ha habido reformas a constituciones, México ha tenido reformas en la Constitución, etcétera. O sea, para nosotros es algo a lo mejor no tan relevante, porque dices, bueno, una reforma a la Constitución, sí, ok, pero ¿qué tiene, no? Pero bueno, como ya lo dijiste, pues lo que están reformando es una Constitución que fue redactada justamente bajo un régimen militar. Y ahora lo importante también, como mencionas, es que no solo la votación, que fue abrumadora, sino que en segundo lugar se les preguntaba que básicamente quién debería redactar esta nueva constitución. Y entre distintas opciones, la que eligieron es justamente la que mencionas, que es una convención constituyente, la cual estará integrada por 155 ciudadanos chilenos y que serán elegidos por voto popular. Entonces, efectivamente, aquí ya no se trata de partidos políticos, viene justamente del pueblo y una constitución para el pueblo. Y me parece muy importante resaltar que va a ser la primera constitución redactada en paridad. Entonces, eso paridad también, sí, exacto, en paridad de género. Eso también es sumamente importante porque es un hecho sumamente relevante, inédito en el mundo, y que todos deberíamos celebrar eso, ¿no? Sí, bien lo mencionan, es un acto de total democracia. Yo creo que de los pocos que hemos visto en Latinoamérica en los últimos 10 años, es una decisión de un pueblo oprimido por una constitución obviamente dictatorial, que, como lo dijo en su discurso el presidente, la verdad es que se salió el paso, es una constitución que divide al pueblo, ¿no? De hecho, enfrenta a las instituciones de gobierno con el pueblo mismo, ¿no? Las instituciones encargadas de impartir seguridad y pues ley, orden, estaban enfrentadas con el pueblo, ¿no? Entonces, al hartazgo de la población, pues bueno, se le añade estas como injusticias, y pues bueno, lo que tenemos es un acto civil democrático abrumador, ¿no? Totalmente
yo creo que es un acto de humanidad tener esta nueva carta. Y como lo mencionas ahora, eso es bien importante. Es la primera, yo creo, constitución en el mundo Sí. que está redactada con esta nueva concepción de paridad de género, lo cual pues pretende llevar a un nuevo orden también de seguridad, de oportunidades, de igualdad. Y eso está bien interesante. Yo creo que es un parteaguas y un ejemplo para los pueblos latinoamericanos. Sí, y miren, a veces somos de memoria bastante corta, pero por ahí de mediados de la década de los 90s, principios de la primera década de este siglo, se ponía a Chile como el ejemplo a seguir en Latinoamérica. En educación se llegó a comentar, incluso aquí en Aguascalientes, que teníamos que seguir el modelo chileno, que es un modelo que, lo que pasa es que ahorita la palabra que voy a mencionar está ya bastante, pues no sé, usada en demasiados contextos, pero realmente era el modelo neoliberal de la educación. Es decir, a finales, repito, de los 90s y la primera década del 2000, prevalece este modelo y se hablaba del modelo chileno en la educación, donde todo pasaba a la privatización de la educación. Y ponían como ejemplo a Chile. Y por el otro lado, la seguridad social. Este modelo de las Afores es un modelo que se copia directamente de una estructura que se generó en Chile, que no es otra cosa también que la privatización de la seguridad social. Podríamos hablar de algunos otros rubros, por ejemplo, la salud, que también se privatiza, y querían que México siguiera ese modelo porque aparentemente estaba dando buenos resultados. E incluso personajes como Enrique Krause exaltaban y ponían por todo lo alto este modelo chileno, que sí, efectivamente, funcionó en ciertos ámbitos, pero el resultado ahí lo tenemos. Es decir, en la apariencia sí se tenían en ciertos indicadores, y esto es importante porque los indicadores no necesariamente tienen que ser estos indicadores del Producto Interno Bruto, etcétera, sino se habla de estados de bienestar, ¿no? Y la sociedad chilena, para que el 78% de la población, bueno, de los votantes, de los que emitieron el sufragio, voy a decir de la población, pero no, de los que emitieron el sufragio, quienes decidieron por el sí al cambio de constitución, pues evidentemente estábamos hablando de que ese modelo no estaba actuando en términos de justicia ni mucho menos de equidad. Sí, recordemos que, bueno, Juan Villoro en algún documental por ahí, recuerdo, que menciona que muchas veces perdemos de vista o tenemos la visión nublada y no sabemos en realidad qué se está moviendo por debajo de las aguas, ¿no? de estas sociedades, que provoca que estas pirámides empiecen a resquebrajar, pero desde los cimientos hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando menos acordamos, pues tenemos un derrumbe de la sociedad que desemboca en estos movimientos masivos, donde toda la población, bien lo mencionas, que vota o que tiene la facultad de elegir, pues elige un camino diferente al que van llevando. Si bien tenemos por ahí pues yo creo que es una desventaja ahorita, que pues nuestro vecino comercial es pues de los más grandes del mundo, ¿no? Y malamente queremos apegarnos a esos esquemas que ni siquiera nos corresponden, cuando podríamos voltear hacia Latinoamérica y ver otros modelos que son más redituables, más funcionales. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace como 10 o 15 años, que Chile empezó a invertir en, por ejemplo, sus viñedos. Sí. Y la industria vitivinícola de Chile creció a tal nivel que son muy competitivos. Fue competitiva y todavía lo es con el mercado europeo y el mercado norteamericano, que son los que se comían el mandado, ¿no? en ese tiempo. Pero pues ahí está, o sea, es una muy buena visión, y a veces copiamos nomás lo malo. Creo yo que tenemos
ese defecto, no sé si como mexicanos que somos o vecinos de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos que somos, queremos imitar generalmente sus esquemas y sus paradigmas cuando en realidad pues, no son los nuestros. Bueno, yo no creo que sea tanto imitar el modelo, sino adecuar las circunstancias para que funcionen las cosas en relación a los intereses de los grandes capitales que están allá. Es decir, ¿qué nos conviene? Bueno, pues nos conviene tener un sistema de salud privatizado, un sistema de ahorro privatizado, nos conviene tener una educación privatizada, no importa la calidad de esta educación, pues la cuestión es pues que se pague, ¿no? ¿Por qué? Porque así conviene y porque eso es lo que ahora sí que a los grandes capitales, que son los que mueven realmente las economías y las políticas, ¿no? Y el vecino de, bueno, Estados Unidos, pues obviamente lo tenemos aquí bastante cercano, y por eso también se generan luego mucha polémica cuando se trata de medidas que tienen una inclinación o una orientación de carácter social, porque, bueno, pues ciertamente se debe tener un equilibrio económico entre el capital privado, el que invierte, pero también sin descuidar el bienestar social. Así es, y ahorita que mencionas capital y Estados Unidos, fíjate que hay una nota bien relevante también en esta semana que tiene que ver con el dinero de los estados del norte del país. Sí. Sí, bueno, digamos a nivel nacional hay ahorita digamos, es claro que hay una ausencia. Yo creo que hay un gran ausente en la vida pública nacional, y yo diría que ese gran ausente es la oposición. Es decir, no hay verdaderamente una oposición con un proyecto claro, con una articulación en cuanto a propuestas de carácter pues de política de Estado, de economía, en fin, de todos los asuntos que tienen que ver con la conducción y la dirección de un país. Y ante este hueco han querido salir muchas manifestaciones que se tratarían de posicionar como una fuerza de contrapeso frente a la hegemonía que tiene por un lado el poder mediático del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría en el Congreso y algunos estados también gobernados por el partido del presidente, que por otro lado, bueno, pues sería tema aparte ver cómo está esa división interna a Morena, ¿no? Pero lo que sí es que ha habido esta gran ausencia de oposición. Ha habido desde este grupo Frena, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que raya más en la caricatura que en una real oposición, lo que los convierte en algo peligrosos, porque alguien que no está muy bien centrado en su realidad, pues sí, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Tiende a generar figuraciones sí. Después un poco... hemos visto, por ejemplo, a Raúl Cuadri salir a pretender formar llamado tumor, todos unidos contra Morena. Sí, hemos visto, bueno, yo no sé, pues qué le pasó ese día a Lili Téllez, que fue bastante, pues qué decirlo, perdió el sentido del ridículo, para decirlo, porque el papel de una senadora puede ser, inclusive yo creo que pierde mucho, porque pudiera ser que en muchas cosas tuviera razón, pero decae sí, claro. Cuando sale a insultar, a decir, a interpelar al subsecretario López-Gatell. Sabemos que, bueno, las intenciones políticas de Lili Téllez es gobernar Sonora, entonces quiere posicionarse, y pues no sé, si las enfrentan ahí a Ana Gabriela Guevara y a Lili Téllez, pues ¿a quién le irías? No, híjole, no tengo
una respuesta, pero yo creo que... Si son carreras, pues... Exactamente, si vamos a hablar Sí, claro. de físico, pues bueno, yo creo que Ana Gabriela Guevara es mi gallo. Si vamos a hablar así como más de empatía y de expresión. Es una comunicadora. Ajá, y ya nos claro. enseñó que también es una pésima actriz, ¿no? Claro, pero sí, lo mencionas bien. Ahora, ¿tú crees también, Sara, que esta descentralización de la oposición está creando estos desacuerdos entre estas facciones, vamos a llamarlo así, como es, de estas facciones panistas en su mayoría en contra del presidente, y no en contra del presidente como tal, sino de este pacto fiscal? Sí, Sí, claro. Yo creo que todo este movimiento y faramalla de vamos a hacer consultas públicas para cuestiones que se están haciendo en la federación y no por cuestiones que se están haciendo en sus estados, que es lo que deberían hacer y de lo que deberían ocuparse, me parece que es muy claro que sus acciones van justamente hacia alebrestar a la gente, por decirlo de alguna manera, contra el presidente, y sobre todo que están mal informando porque están usando su banderita de queremos que regresen los fideicomisos que desaparecieron para la cultura, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la cultura, el deporte y esos etcétera le corresponden a cada estado, no a la federación. Entonces me parece muy tramposo que quieran aprovecharse de la gente, de, sí, los vamos a incluir, vamos a hacer una consulta muy tramposa, porque incluso las preguntas son así como de, ¿quieres que nos regresen el presupuesto para la cultura, el deporte? Oye, es que no nos quitaron nada. El presupuesto que se quitó de esos fideicomisos, ya explicamos que no se quitó el presupuesto, desaparecieron los fideicomisos, y no son fideicomisos del Estado, son de la Federación. El Estado sigue teniendo sus propios recursos y son ellos quienes los tienen que apoyar. Entonces es algo muy tramposo e incluso me da coraje porque se aprovechan de que la gente en general no está tan informada sobre estos asuntos. Entonces se aprovechan porque no informan, no lo dicen con claridad y además hacen preguntas tramposas para obtener los resultados que ellos quieren. ¿Sí? Sí, fíjate que ahorita mencionaste algo que es totalmente cierto, pero también, bueno, por ejemplo, primero, la premisa básica, que es, ¿quieres que el 100% de lo que tú pagas de impuestos se quede en el Estado? Obviamente sesgando la respuesta, pero recordemos que ahí sí voy a decirlo, el gobierno federal hace lo mismo, ha hecho lo mismo con estas encuestas, ha también tratado de sesgar la respuesta hacia la pregunta, hacia lo favorable, ¿no? Depende de quién paga la encuesta, es el resultado. Exactamente. Sabemos que hay encuestas cuchareadas en uno y otro lado. Uh-huh. Ahora, yo creo que aquí lo que está pasando, ¿no, Mario? Es que sí se la están aplicando igual. Sí, pero a ver, aquí hay una cuestión. Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, bajo el lema Resistir en Unidad, han conformado este pacto federalista que en un primer momento lo que están proponiendo es, y vamos a ver la dimensión de lo que están proponiendo, que es una dimensión que incluso yo creo que no la pensaron porque ya empezaron ahí como a matizar, pero lo que quieren es romper el pacto federal. ¿Qué significa romper el pacto federal? Es decir, que se rompa la unidad del Estado. Es un atentado en contra de la nación, es decir, romper el pacto federal implicaría que estamos deshaciendo La República. la República. Así de Es sencillo. decir, el artículo 40 de la Constitución ya establece que somos una república federal conformada por estados soberanos e independientes, Exacto. pero tenemos una unidad nacional.
El hecho de que se proponga romper el pacto federal implicaría renunciar a ser México. Cuando dicen, ¿quieres que todos tus impuestos se queden aquí en Aguascalientes? Eso significaría decir, no le vamos a dar nada a la federación. Bueno, pues eso implicaría que estaríamos hablando de un estado independiente. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que luego tenemos la memoria muy corta o demasiado corta. ¿Saben quién propuso esto? Texas. Claro. Entonces, y bueno, y la historia ya la conocemos, ¿no? Que dicen, bueno, pues nosotros estamos aportando. Y hay otro caso que es mucho más reciente, el caso catalán. Ah, claro. Los catalanes están, bueno, ahorita está un poco menos movido este tema ahí en España, pero los catalanes alegaban que ellos aportaban mucho más al PIB de lo que estaban recibiendo. Ese era uno de los entre muchos otros argumentos que está hablando cuando se habla del separatismo y que trajo consecuencias, un proceso judicial a los líderes del movimiento separatista. Se está hablando incluso de que los estados del norte se van a separar. Eso, bueno, pero romper un pacto federal es algo grave. Claro. Es algo que yo no sé si lo están dimensionando. Y yo digo que ya lo pensaron porque ya salieron por ahí a matizar y decir que, bueno, lo van a hacer romper el pacto federal en lo jurídico. Es decir, van a salir a... Pero, bueno, realmente habría que ver qué es lo que se está configurando detrás de eso. Y lo que sí queda claro es que efectivamente hay una mala relación del presidente con los gobernadores. No hay una buena relación. Sí, claro, pero también considero que deberían como limar estas asperezas que hay entre ellos por el bien del país, porque entonces en lo que se están fijando es en intereses personales y partidistas, de ideología, y no por un bien común. O sea, ya tienen un cargo el cual se deben a los ciudadanos y por lo tanto tienen que hacer el bien de los ciudadanos. Ahora, también esto que plantean es muy complicado porque si, como lo plantearon en un principio de romper este pacto, en realidad eso tendría que modificar la Constitución y eso es sumamente complicado. Entonces, si ni siquiera se pueden organizar en el Congreso para echar a andar una iniciativa de ley a favor de la ciudadanía, ¿cuántas marchas no hemos visto aquí a favor del aborto, etcétera? O sea, entre muchas otras. Por ejemplo, la que hubo sobre los presupuestos dedicados a los discapacitados, a los de tercera edad, y aquí en Aguascalientes no lo aprobaron. Y yo siento que no lo aprueban justamente por cuestiones de ideología y muy egoístas, de estar en contra de una figura presidencial que pertenece a otro partido, pero con la idea de que es que son cuestiones populistas y que así no, y que hay otro tipo de apoyos. O sea, sí hay otro tipo y a lo mejor hay otras formas, pero al menos aquí en Aguascalientes no se ha visto cuáles otras formas proponen y por qué no aprueban cosas que efectivamente son para el bien de la sociedad, ¿no? Sí, y lo que sí queda claro, decíamos, es la mala relación que existe del presidente con los gobernadores y también queda claro que los gobernadores, la verdad es que lo han hecho. Han buscado, y por ejemplo el caso de la pandemia, han hecho todo lo posible. Algunos gobernadores, sobre todo los de este bloque llamado del Pacto Federal, han hecho lo posible por desacreditar lo que se diga desde el gobierno federal, desacreditar las acciones que se están llevando a cabo y, bueno, yo no sé, en este momento de la pandemia a nivel mundial, y vamos a hablar del ámbito local, que es lo que nos compete en este caso, se han hecho recomendaciones desde el gobierno federal, todos los días hay conferencias de prensa de parte del doctor Hugo López-Gatell. Yo no sé si en la mente de algún gobernante de alguna región del mundo, de Europa, de América Latina, se le pasara por la mente hacer un maratón en plena pandemia.
qué cosa en la principal avenida que es el acceso al Hospital Hidalgo. Sí. Hospital que El atiende. hospital, los enfermos el de principal COVID. hospital que está atendiendo la contingencia de COVID, ahorita Así en el es. punto más alto. ¿Dónde está ahí el sentido común? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está realmente la preocupación por el bienestar? ¿Sabes qué es lo que iba a pasar si se suspende ese maratón? Nada. Nada. De hecho, creo que incluso sería positivo, porque si hay con uno de los 1.500 corredores que se inscribieron, porque se esperaban 2.600, pero se inscribieron 1.500. De esos 1.500, con uno que tenga COVID, ¿a cuántos no pudo haber contagiado? Entonces, eso me parece sumamente irresponsable. Yo creo que son acciones que hemos venido viendo y comentando. No sé si recuerdas, por Sí, ejemplo, hace claro. unos 3 meses el Festival del Vino, o la Feria del Vino, La ruta del la Ruta del Vino, Ruta del- exactamente. La semana pasada el Estadio Victoria abierto con público, y ahora esta semana el maratón bloqueando la única o de las únicas rutas de acceso al Hospital Hidalgo. Hidalgo. Y por no hablar de, bueno, pues los antros y... Sí, eso está de más. O sea, ya. Eso ya es una cuestión ya muy... Yo digo, menciono estos eventos porque son, pues, auspiciados o propiciados o con dinero del Estado, Sí, del sí, Estado desde totalmente. Entonces, es un mensaje, no es un mensaje, ya lo comentamos, o sea, yo no culpo a las personas que se inscribieron a correr. No, O sea, no. si les das la opción, siempre va a haber quien lo haga, ¿no? Sí. Pero la visión precisamente de las autoridades de dar luz verde a estas actividades masivas, concentraciones masivas de personas, cuando pues estamos viendo un repunte en los contagios de COVID ahora este último mes, ¿no? Entonces, creo que sí es una contradicción. Como dice Sara, creo que se están atendiendo intereses personales o políticos. Recordemos que ya iniciamos con estas famosas campañas Sí. otra vez. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí está el camino, ¿no? Pero es como uno como ciudadano ponerse a pensar un poquito, ¿no? O sea, el por qué. Yo me voy a exponer a esta concentración masiva de personas porque me encanta correr, porque soy un gran maratonista. Soy un gran atleta, o sea, amante del deporte. Claro, o sea, La más salud. paradójicamente, ¿no? Y se está respondiendo a este tipo de eventos, pues la gente también entiende, está cansada, está aburrida, necesita estos periodos, ¿no?, de esparcimiento, pero como gobierno, ahí sí no lo entiendo, no entiendo como bien la visión del gobernante, de la persona a cargo, pero sí siento, y es una corazonada, vamos a llamarlo así, que sí va atendiendo cuestiones personales, partidistas y de campaña. Sí, y cuando hablábamos de que hay un vacío, un hueco, que el gran ausente es la oposición, hay una desarticulación, y este movimiento de los gobernadores, lo único que los une, y eso es lo preocupante, es su malestar, su, digamos, incompatibilidad con el presidente de la República. Es lo único que tienen, pero realmente no están presentando un plan, realmente no están presentando una alternativa de gobierno, y tampoco se ve una figura de un líder. Ricardo Anaya, yo creo que tendría que estar ahorita preocupado más por otras cosas de carácter legal. Recuperarse del COVID, por ejemplo. Entre otras cosas, tendría que estar, y no se ve una figura política que haga realmente un contrapeso, y lo decimos con una pues honestidad, digamos, hasta donde es posible, ¿no? Es decir, somos honestos hasta ese punto, porque realmente sí se requiere una oposición, porque no se trata simplemente de oponerte por oponerte, porque ¿a qué es lo que nos lleva? Si la presidencia dice estamos en semáforo, no es cierto, no estamos en semáforo rojo, que la gente salga a la calle, que la gente se reúna, que la gente salga, la actividad económica, todo eso es cierto, pero si hay una oposición responsable, presenta alternativas. Claro. Y yo no creo que la realización de actos masivos, como fue este maratón que acaba de pasar, sea una alternativa, y todo este movimiento de los gobernadores, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Que quieren que se regresen los subsidios? No se van a regresar.
por un lado, su presupuesto se está repartiendo, se está entregando conforme a lo establecido por la ley, por la Constitución. Entonces, si se quieren más recursos, bueno, pues eso, pues habrá que ver la manera. Se pueden presentar iniciativas, ver la posibilidad Ajá. pero eso ya es la gestión de cada uno de los gobernantes. Ahora, si la cuestión es justamente la repartición de los presupuestos, pues hay que ver en qué se lo gasta. Claro, yo creo que si lo que quieren es más dinero, mayor presupuesto, pues habría que hacer una revisión del presupuesto que ya tienen y en qué gastos pueden disminuir ese presupuesto y dedicarlo a otras cosas, ¿no? Claro. Pues sí, como bien comentan, la presentar opciones siempre va a dejar un mejor resultado que simplemente negarlo todo, ¿no? La negación, pues recordemos que no nos lleva a ningún sitio y menos en lo político. Concuerdo contigo, Mario, donde ha hecho falta una comunicación entre gobierno federal y los estados. Creo que sería un punto favorable a tratar y, como dice Sara, limar estas asperezas que si bien pueden existir, pues se tiene que velar por el bien de la ciudadanía y no por caprichos pues mediáticos o de partido, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando también de algo pues sí, difícil de lograr. Y por ejemplo, yo vi las semanas pasadas la visita del presidente de Chihuahua, que prácticamente desprecia al gobernador, ¿no? Sí lo hacen. Lo desprecia, no se reúne con él, pero también por otro lado está un gobernador que empecinado en no querer cumplir con un acuerdo internacional de agua y se toma esa bandera para el golpeteo, porque sabemos que va a haber elecciones en Chihuahua. Pues ahí, tanto el uno como el otro. ¿Y a quién le conviene la división? Bueno, pues habría que ver a quién le conviene. Y yo creo que le convendría más al gobierno federal establecer vínculos, ir tendiendo puentes. Sí, claro, tendiendo puentes, que la separación. Porque justamente la oposición, ahorita lo único que lo está apostando, no están con propuestas. Lo que están es, de alguna manera, atacando todo lo que venga del gobierno federal. Claro, y eso a nadie nos conviene. Exacto, porque incluso cuando López-Gatell fue a comparecer, pues justamente fue lo que recibió, o sea, solo ataques. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué clase de política se está haciendo en este momento a todos los niveles? O sea, realmente se está haciendo una política de ataques, si es que a eso se le puede llamar política. Han tomado por bandera la ofensa y no la propuesta. Y eso me parece sumamente detestable. Pues sí, totalmente reprobable. Y bueno, nos quedan varios temas ahí pendientes, como por ejemplo el tema del agua, y como ese tratado, hay muchos otros que podríamos discutir. Creo que va a haber más agua en la luna. Sí. Pronto que en Ecatepec. No le digan a la comunidad. Sí, va a haber más agua en la luna. Hay que llevarnos una planta de esos de Grupo Modelo, ¿no? A ver si embotellamos allá. Sí, no, claro. Ya cuando lleguen ahí, el Neil Armstrong del siglo XXI, así es, cuando llegue ya va a encontrar ahí la bandera de Orión. Muy bien, pues Sí, no. así quedamos esta semana. Muchísimas gracias, Vale. Mario, Sara, por acompañarme, y gracias a todos los que nos escuchan en este programa Buzón de Voz. Hasta luego. Muchas gracias. Ay, me sudó.